Quiero compartir con ustedes una información aterradora. El botón para destruir el mundo realmente existe. No estoy exagerando, ni bromeando, ni mintiendo. Realmente existe en algún lugar un botón para destruir el mundo, y la persona que puede pulsarlo se llama Vladimir Putin. Sí, el presidente de Rusia, es decir, el hombre al frente del país con mayor arsenal nuclear del mundo. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede destruir el mundo entero con solo pulsar un botón? Quiero decirles algo aún más aterrador. Si por alguna razón Putin quedara fuera de combate, el fin del mundo sería inevitable y continuaría automáticamente. El tema de nuestro video de hoy es precisamente esa máquina de destrucción automática. El invitado de nuestro video de hoy es Sistema Perimeter, o, como lo llaman los occidentales, Dead Hand, es decir, mano muerta. Antes de responder a sus preguntas, permítanme explicarles cómo llegaron los soviéticos a esta situación. Para responder a esta pregunta, tengo que remontarme al siglo XX. Como saben, en el siglo XX se produjeron tres grandes guerras: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Sí, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca entraron en conflicto directo, pero compitieron en todos los ámbitos, tanto armados como desarmados. Casi todas las guerras tuvieron detrás a estas dos potencias. En Oriente Medio, Asia, Sudamérica, Europa, África, en todos los lugares que se te ocurran, lucharon de forma indirecta. Y el elemento más importante de esta tensión eran las armas nucleares. La verdad es que no recuerdo muy bien los años de la Guerra Fría, solo viví sus últimos momentos, pero conozco muy bien la mentalidad de aquella época. Durante la Guerra Fría, al igual que hoy en día, estábamos del lado de la OTAN, es decir, del lado estadounidense. Por eso veíamos los acontecimientos desde la perspectiva de los estadounidenses, y por eso la Unión Soviética era para nosotros la fuente de todos los males. De debajo de cada piedra salían los rojos. Si la economía se derrumbaba, era culpa de los rojos. Si había terrorismo, sin duda los rojos estaban detrás. Los conflictos políticos, los asesinatos, los disturbios callejeros, todo ello tenía detrás a los diabólicos soviéticos. Esta forma de pensar tan retorcida también existía en Europa y en Estados Unidos. De hecho, el miedo a los soviéticos influyó profundamente en la política estadounidense de los años 50. Por eso, ambas partes se lanzaron a una loca carrera armamentista, y nosotros la observábamos con horror. Porque los comunistas podían lanzarnos una bomba atómica en cualquier momento, invadirnos y aniquilarnos. Pero luego, como ya saben, primero cayó el muro de Berlín y después se derrumbó la Unión Soviética. A medida que el telón de acero se fue abriendo poco a poco, nos dimos cuenta de que la historia no era en absoluto como nos la habían contado. Durante años, consideramos a los soviéticos como invasores despiadados que codiciaban nuestras tierras. Pero luego nos dimos cuenta de que ellos también tenían tanto miedo como nosotros. También temían ser invadidos por los estadounidenses, sufrir una invasión y ser víctimas de una catástrofe nuclear. No se les podía culpar, porque sus adversarios, es decir, los Estados Unidos, habían utilizado armas nucleares en 2 ocasiones anteriores y habían reducido a cenizas a cientos de miles de civiles. Por eso, la Unión Soviética también temía a los Estados Unidos y la OTAN, y mucho. Tenían tanto miedo que se vieron obligados a destinar gran parte de los recursos económicos del país al armamento para poder defenderse. Sin embargo, los soviéticos nunca tuvieron tantos recursos como los Estados Unidos, por eso tuvieron que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, los soviéticos nunca construyeron una armada tan grande como la de Estados Unidos, porque su poderío económico no era suficiente para mantener una armada tan grande. Por eso, ellos también pasaron a tener una armada enfocada en la defensa, flotas navales capaces de detener a la armada estadounidense en lugares clave, y un sistema especial de contraataque defensivo capaz de destruir ataques nucleares. En poco tiempo, crearon un enorme ejército terrestre capaz de avanzar rápidamente.
Pero en sus planes nunca jamás estaba la invasión de los Estados Unidos, como se afirma. De hecho, no querían invadir a Estados Unidos como se ve en las películas y los videojuegos. Eran conscientes de que eso era algo muy poco probable. Estados Unidos era un país muy difícil de invadir por razones geográficas. Además de crear un ejército equivalente, los soviéticos tenían otra opción: las armas nucleares. Podían equilibrar el poder frente a Estados Unidos y Occidente con armas nucleares. Por eso se embarcaron en una loca carrera armamentística nuclear. Produjeron tantas ojivas nucleares que en los últimos años de la Guerra Fría, en 1991, los soviéticos tenían aproximadamente 45.000 ojivas nucleares. Era una cifra aterradora, suficiente para destruir el mundo una y otra vez. Pero ni su enorme ejército ni su desmesurado arsenal nuclear lograban que el Kremlin se sintiera seguro. Por eso, el Kremlin tomó la siguiente decisión: si se produce un ataque contra nuestro territorio, se debe responder con una represalia letal y absoluta. Lo que quería el Kremlin era lo siguiente: si los estadounidenses decidieran atacar de alguna manera, lanzar una ofensiva repentina y derribar todos los sistemas de defensa, los soviéticos debían responder de alguna manera. La Unión Soviética nunca, jamás, debía ser invadida. Debía responderse con un ataque nuclear muy rápido a cualquier posible ataque repentino. Si las personas encargadas de dar esa respuesta fueran eliminadas de alguna manera, debía activarse un sistema automático que desencadenara el día del juicio final. En el marco de estos trabajos, el Kremlin dio el pistoletazo de salida en 1982. En 1983, el entonces líder soviético Yuri Andropov ordenó el desarrollo de un sistema de seguridad especial. El objetivo del proyecto ultrasecreto, llevado a cabo por un equipo especial, era crear un sistema automático de contraataque nuclear. Este sistema tendría dos fases. Primera fase: un sistema de contraataque que se puede activar manualmente. Segunda fase: un sistema de defensa y contraataque totalmente autónomo y automatizado. Ahora bien, puede que Cheget por sí solo no signifique nada para ustedes, pero si digo maletín nuclear, a algunos se les encenderán las bombillas. Ya saben, ese maletín negro que acompaña a Vladimir Putin allá donde va. Pues bien, ese maletín es el elemento principal del sistema Cheget. Cheget, es decir, el maletín nuclear, es un sistema cuyo uso está permitido únicamente al líder en Moscú. Dado que actualmente el líder es Putin, solo él puede utilizarlo. El dispositivo que se encuentra en este maletín está conectado directamente a los sistemas de comunicación militar rusos Kazbek y Kavkaz. La autoridad para abrir la maleta y pulsar los botones que hay en ella pertenece única y exclusivamente al presidente del Estado, es decir, a Putin. Si Putin considera que Rusia ha sido atacada y desea responder, pulsa el botón Iniciar y así se envía la orden a todo el arsenal nuclear ruso. Se confirman los códigos de verificación y comienza la cuenta atrás. Pero no se asusten, no entren en pánico. No vamos a morir solo porque el tipo se le ocurrió pulsar el botón. Así que tranquilos, tenemos 30 minutos. Después de que Putin pulsa el botón, comienza la cuenta atrás. En 30 minutos, las 1.600 ojivas nucleares soviéticas estarán listas para el lanzamiento. Pero si Vladimir Putin no pulsa el botón cancelar para detener el proceso, 30 minutos después, todos los misiles comenzarán a ser lanzados. Una vez transcurrido el plazo, alrededor de 1.600 ojivas nucleares comienzan a avanzar hacia objetivos previamente determinados. Bases militares de la OTAN, capitales, ciudades densamente pobladas: Estambul, Nueva York, Berlín, Londres, Washington. Sobre todas ellas comienza a caer una lluvia de bombas nucleares. Este es el primer paso hacia el apocalipsis nuclear de los rusos, y este sistema ya se ha activado accidentalmente una vez. Como pueden ver, Vladimir Putin puede enviar miles de ojivas nucleares a cualquier parte del mundo en tan solo 30 minutos con solo pulsar un botón y desencadenar el apocalipsis nuclear. Este sistema descabellado lleva en uso desde 1984, y es conocido en todo el mundo desde 1985. Ahora que hemos aprendido el primer paso, pasemos al segundo paso, es decir, la mano muerta. Los diseñadores del sistema consideraron otra posibilidad. Si durante una posible tercera guerra mundial, los estadounidenses y la OTAN iniciaran el ataque y destruyeran toda la cúpula directiva soviética en el primer golpe, es decir, si en los primeros minutos Moscú fuera bombardeada, el Kremlin destruido y el presidente y todos los altos cargos eliminados, ¿qué pasaría entonces? Si la cúpula directiva del gobierno y el ejército soviético quedara fuera de combate, ¿quién defendería al país? En caso de que se produzca una catástrofe de este tipo, se pone en marcha el plan B, la mano muerta, es decir, el sistema Perimeter. Perimeter es un sistema de defensa no tripulado y totalmente controlado por computadora. Este sistema está compuesto por una red de sensores que se extiende por todo el territorio ruso. En todo el país, especialmente en las zonas críticas, hay sensores especiales.
Estos sensores pueden detectar vibraciones, es decir, actividad geológica. Pueden medir los niveles de radiación. Pueden detectar si hay explosiones gamma o radiaciones. Es decir, se puede detectar si se ha producido alguna explosión nuclear en territorio ruso. Los datos procedentes de los sensores se comparan con los datos procedentes de la red de comunicaciones militar y civil. Si los sensores conectados al ordenador de Perimeter detectan que ha explotado una bomba nuclear en algún lugar, se producen interrupciones en las líneas de comunicación militar y civil, y se interrumpe el flujo de información procedente del mando. El sistema se activa automáticamente. Si el sistema Perimeter decide que se ha producido un ataque nuclear y que el mando militar ha sido destruido, el contador comienza a funcionar y el reloj del juicio final empieza a contar hacia atrás desde 30 minutos. Durante este tiempo, Perimeter activa todos los sistemas de armas nucleares a su alcance. Y si en 30 minutos no recibe ninguna orden de cancelación externa, comienza a lanzar todo su arsenal nuclear sobre los enemigos. Un sistema apocalíptico totalmente automático. Nadie sin autorización externa puede intervenir. En 30 minutos, nuestro planeta desaparecerá. Como les dije hace un momento, este sistema fue descubierto por el mundo occidental en 1985, pero después no se publicó ninguna información al respecto. En los años 90 se habló mucho, se discutió mucho. ¿Sigue activo el perímetro? ¿Sigue funcionando la mano muerta? Sí, en aquella época, Boris Yeltsin llevaba la maleta consigo e incluso bromeaba diciendo al pueblo, «La voy a detonar, lo juro». ¿Pero funcionaba realmente el sistema? ¿Estaba activo? Nadie lo sabía, hasta el año 2011. En 2011, el gobierno ruso anunció la actualización del sistema Perimeter. A los sensores existentes se les añadieron sistemas de radar de alerta temprana y rampas de misiles hipersónicos. De este modo, el sistema Perimeter se volvió mucho más eficaz, mucho más letal y mucho más preciso. Y sí, Vladimir Putin puede pulsar el botón si lo considera necesario, y si no cambia de opinión, en 30 minutos comenzará el fin del mundo. Así que no se metan con Putin, porque realmente podría acabar con el mundo. Por cierto, Perimeter no es el único. Además de este, hay sistemas similares en Estados Unidos y otros países, pero esos son tema de otros videos. Pero antes de terminar, quiero hacer algo diferente. Quiero contar un chiste por primera vez. Es un chiste que me encanta y estoy seguro de que cuando termine, se convertirá en uno de vuestros favoritos. Unos meses después de la caída del muro de Berlín, un alemán del este y un alemán del oeste estaban sentados en un bar conversando. Durante la conversación, el alemán del este le dijo al alemán del oeste, ¿te puedes creer cómo nos han denigrado el comunismo durante años? ¿Cómo lo han denigrado? Es así de malo, así de horrible, así de repugnante. Pero después de que cayera el muro, vimos que el comunismo no era tan malo como nos habían contado, dice. Al oír esto, el alemán oriental sonríe con amargura y le dice a su amigo, pero el capitalismo es tal y como nos lo han contado, dice. Por hoy es todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pueden encontrar este y muchos otros videos similares en mi canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Quiero pedirles algo. Denle me gusta al video, activen las notificaciones, si no me siguen, síganme, vean todos los videos que subo hasta el final y denles me gusta. Si no, les voy a dar a este botón. No soy como Putin. Si digo que voy a dar, lo doy. Les voy a encantar. Les voy a encantar, les voy a encantar y les voy a encantar.